a los que nos acompañan vía streaming, gracias a los organizadores. Voy a hacer un recorrido sencillo y más rápido por la información acerca de fenilcetonuria. Esta es mi diapositiva de declaración de intereses. No tengo ninguna relación comercial con ninguna de las empresas farmacéuticas que maneja esta condición. No tengo proyectos de investigación acá y pues estamos invitados a este evento de forma muy cordial. Bueno, inicialmente recordar que es una enfermedad que lleva mucho tiempo de haber sido identificada. El doctor Ashbourne Folling fue quien hizo una descripción inicial, una madre muy preocupada, no sé si les suena la historia, un escenario real, consultó en múltiples oportunidades y no lograba obtener respuesta de qué le pasaba a sus dos hijos que estaban afectados con déficit cognitivo. Ella de forma llamativa refería que sentía un olor particular en sus hijos y que eran los dos los que lo presentaban en sus secreciones en general. Después de muchas puertas y muchos años golpeando, encontró al doctor Folling que tenía de formación previa a ser bioquímico y que al tener a esa paciente se interesó en identificar cuál era la raíz común de estos pacientes para tener un fenotipo caracterizado por déficit y empezó a hacer pruebas. Para ese momento se hacían pruebas en orina que trataba de identificar cuerpos, pues que trataban de identificar cetonas en orina para pacientes con diabetes mellitus. Y fue así que se empiezan a dar los primeros pasos en el diagnóstico de las pruebas colorimétricas, porque encuentran que estos pacientes tienen una anomalía en esta tinción, pero no se caracterizaba por la tinción usual que presentaba la orina de los pacientes diabéticos, sino otro tipo de color. Después evaluó la reproducibilidad de esta prueba, lo repitió en los dos niños en múltiples ocasiones y vio que siempre pasaba lo mismo y con un proceso largo llega a identificar que el ácido fenilpirúvico es algo que se excreta en ellos y que tiene que estar relacionado con la vía del metabolismo de la fenilalanina. Desde allá nos trajo a lo que sabemos hoy día de los trastornos de la fenilalanina. Se caracterizan por tener de forma persistente la fenilalanina en sangre elevada. Hay estadísticas mundiales, hay estadísticas por regiones y que tiene un mecanismo de herencia que vemos de forma frecuente en los errores innatos del metabolismo, autosómico recesivo. Es un déficit enzimático a nivel de la fenilalanina hidroxilasa, que lo que hace es que se eleve la fenilalanina y se disminuyan los niveles de tirosina, por lo tanto un marcador de diagnóstico es la relación fenilalanina-tirosina. La mayoría de los pacientes va a tener un defecto propio de la enzima y un porcentaje pequeño, entre el 1 y el 4%, van a tener deficiencia en el cofactor que nos acompaña a este proceso metabólico. Soy genetista, entonces para mí esta diapositiva es hermosa. Este es un esquema del gen, se ve complejo, no la pude traer completa porque no cabe, pero son 13 exones que codifican para la enzima fenilalanina hidroxilasa y que tiene una gran variedad. Lo que encuentran en estas columnas son las variantes que se han documentado en el gen. Y no caben todas, es cierto. Hay muchas más mutaciones identificadas y les quiero destacar que no solo se encuentran en las regiones codificantes, sino que se han reportado en las regiones de sitios de splicing o incluso intrones, y que esta caracterización molecular ha servido para avanzar no solo en la identificación de un pronóstico con estos pacientes, sino en un target terapéutico dirigido a saber de qué se trata la actividad de acuerdo a la mutación. Como les mostré en la diapositiva de la frecuencia con la que se reportan hiperfenilalaniniemias a nivel mundial, los traigo a esta tabla de la doctora Olga Echeverri del grupo de errores innatos del metabolismo del instituto, que nos muestra cuál ha sido la experiencia local. Esta mañana lo seguí por streaming y vi la conferencia de la doctora Fajardo, que decía, busqué en lo que estamos haciendo en Colombia. Desde 2015 estamos realizando notificación, no obligatoria, pero sí notificación desde 2015 de nuestras enfermedades raras. Recientemente se hace obligatorio, pero aún no tenemos datos de los trastornos de los aminoácidos en esta información que nos aporta Civigila. Así que nos toca buscar en nuestra información local y ustedes saben que el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo lleva 20 años trabajando en diagnóstico de esto y nos puede aportar estos datos. Ocupa el cuarto lugar, hiperfenilalaniniemias, siendo el 17% de los casos identificados para el instituto. Y si hablamos de la fisiopatología, también es un proceso importante.
Saber que si tenemos elevados los niveles de fenilalanina, lo que nos va a importar es cómo esta fenilalanina llega al cerebro, cómo compite por este transportador LAT1, inhibe la entrada entonces de los aminoácidos neutros, y al entrar a nivel del sistema nervioso central, lo que vamos a tener es disminución a nivel de la concentración de aminoácidos intraneuronales, hace una inhibición competitiva de la hidroxilación de la tirosina y del triptófano, y esto lleva a las consecuencias clínicas, porque hay disminución de la proliferación dendrítica, disminución en la mielinización y disminución de un grupo importante de los neurotransmisores, serotonina, norepinefrina y dopamina principalmente, lo que explica por qué estos pacientes tienen el componente psiquiátrico y conductual que se describe usualmente. La clasificación, en esta tabla podrán observar 5 columnas en las que van a encontrar el fenotipo, los niveles de fenilalanina que son bajo los cuales se hace la clasificación clínica, la actividad enzimática reportada para cada uno de estos fenotipos y adicionalmente 2 cosas que son muy importantes: cuánto toleran los pacientes en la dieta y cuánto responden a la administración del cofactor. Entonces, la PKU clásica, la forma más severa, tiene niveles muy elevados y acá les puse las 2 unidades, porque es importante que sepamos que tenemos que hacer el cambio de unidades cuando observamos los exámenes. Pasa en la vida real, llega a la interconsulta con un paciente que le dieron el dato en micromoles litro y está cambiado, y entonces sospechamos de hiperfenilanemia y no nos hemos fijado en las unidades. Entonces, esto es muy importante en nuestro medio. Además, porque acá en Bogotá nos las reportan en las dos, dependiendo de dónde se procese. Estos pacientes, obviamente, para tener una elevación tan significativa, pues tienen una actividad enzimática muy baja, casi inexistente, y eso es lo que hace que se acumule la mayoría de la fenilalanemia, y por lo tanto va a tener una muy pobre tolerancia a la cantidad de proteínas que reciba. O sea, menos le puedo administrar de la proteína si tengo una enzima que no me está haciendo su proceso normal. Es importante también recordar, esta mañana la doctora Fajardo lo decía, hay opciones de tratamiento nuevos en las hiperfenilalanemias, pero depende que funcione. Las formas clásicas usualmente no responden al cofactor, al que tenemos disponibilidad y que puede administrarse de forma oral. Entonces, para nosotros evaluar la respuesta a los tratamientos es importante que sepamos ante qué fenotipo clínico estamos, cuál es la actividad de ese paciente y qué esperamos en respuesta a los tratamientos que le administramos. De la PKU, como se identifica, hay clásica, moderada y leve, y como pueden ver, los niveles van disminuyendo de 5 en 5, siendo la leve unos niveles entre 10 y 15 miligramos, con una actividad enzimática muy buena que supera más de la mitad de la actividad enzimática, mucha mejor tolerancia al aporte proteico y que sí puede mostrar una respuesta moderada a la administración del cofactor. Entramos a las zonas que para mí son como las más complejas. La hiperfenilalanina moderada tiene niveles entre 6 y 10, tiene tolerancia a la ingesta muy alta, responde muy bien a la administración del cofactor. ¿Por qué me parece la zona más difícil? Porque 6 es ese punto de quiebre en donde se inicia tratamiento. Y esto ha venido cambiando en el tiempo, los niveles han venido bajando para decir cuándo damos tratamiento. En la actualidad se encuentran debates si nos vamos a bajar de ese 6 y vamos a llegar a 4, pero actualmente las guías siguen publicando, se trata a todo paciente con niveles por encima iguales o superiores a 6 miligramos por decilitro. Entonces, si uno está en un paciente con una hiperfenilalanemia moderada que esté ahí, en esa zona de 6, recuerden, se debe tratar a pesar de que se acerque al límite inferior. De aquí para abajo son las formas más leves. Esta presentación de hiperfenilalanemia leve tiene rangos de hiperfenilalanina que no obligan a iniciar un tratamiento, una restricción dietaria o la administración de un suplemento. Pero este paciente está en la tabla porque lo debemos seguir. Recuerden que todos los procesos metabólicos implican que puede caer en un momento que requiera mayor proceso, que el paciente haga un cuadro febril, un cuadro infeccioso, un cuadro de deshidratación, y esto en estos pacientes puede elevar este 6 y requerir tratamiento en algún momento. Es decir, que si bien no realizamos una intervención dietaria como tal, en este grupo los vigilamos siempre.
Y el déficit del cofactor como tal nos va a mostrar un rango muy amplio de niveles de fenilalanina. La respuesta en tolerancia a la dieta es variable justamente dependiendo de esto, y en ellos sí es excelente la respuesta al cofactor. Claramente, si tengo un déficit del cofactor, administro el cofactor. Y si vemos esa tabla donde les hablé de la clasificación clínica de las hiperfenilalaniniemias, miremos este artículo de Human Genome Variation Society, donde 2015 nos dice que el 55% de sus fenotipos es clásico. O sea que casi siempre que nos enfrentamos a un paciente con un defecto en el metabolismo de la fenilalanina, estamos ante el peor escenario. La forma del 27% es la forma leve, es la forma moderada, y el 18% vamos a estar ante la leve. Entonces, siempre, en este caso se aplica, pensemos en lo peor, busquemos lo peor y hagamos el tratamiento dirigido a esto. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir por grupos etarios. A nivel pediátrico, que es muy importante, las consultas iniciales de los padres son, bueno, y la mamá específicamente, es el pobre contacto con el entorno. El niño muy tranquilo, el niño muy juicioso, el que no llora, el que se deja poner en una posición y se queda. Esas son las consultas iniciales de estos bebés, y esas son las consultas en las que la respuesta del médico que los ve es: todos los niños son diferentes, cada uno tiene su proceso, esperemos. Y esperamos si lo va a llevar a un retardo en el desarrollo psicomotor, que inicialmente se puede ver solo como un desfase, llegando cada vez a la límite de edad para la adquisición de los hitos. Pueden presentar convulsiones y también tienen un patrón en el que se describen como un patrón típico de las hiperfenilalaniniemias. El cuadro de hipopigmentación a nivel del cabello, de la piel, tiene que ver con el metabolismo que sufre la tirosina y la producción y su relación con la melanina. Es por esto que usualmente en Colombia, si vemos un niño con retraso, ya déficit cognitivo, que nos llega un poco tarde, y la familia es morena toda y el niño es rubio de ojo claro, esta suele ser la primera sospecha. La segunda, que el papá no es el papá. Pero ante este hecho sí es lo que más solemos sospechar. Importante, si narran algo de un aroma peculiar, un olor diferente. Esta mañana lo dijo la doctora, yo tampoco he cogido un ratón mojado, no tengo ni idea, así. Más o menos un hámster, no sé si juega igual, pero el olor a humedad o el olor a moho o el olor a viejo y guardado es una forma de que lo encuentren. Cuando los padres refieren el olor diferente, pues no se refieren como se lo dicen a uno en el libro. Entonces, es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener este tipo de aromas peculiares, como ya se ha mencionado en otros errores innatos del metabolismo en el transcurso del día. Lesiones en piel y los aminoácidos se relacionan con esto. Los eczemas refractarios a tratamientos de difícil manejo, que han visto en muchas oportunidades, es una fuente de sospecha para este grupo de trastornos. Y los trastornos de la conducta, la hiperactividad, el déficit de atención y las autizaciones de la conducta. ¿Cuántas veces vemos niños con esto? Al día en la consulta genética es muy frecuente. Pero como lo que nos dice la estadística es que en Colombia hay muy poco de esto, pues no es lo primero que buscamos realmente. Entre tanto que las manifestaciones clínicas en el adulto van a tener más que ver con cuadros psiquiátricos o con trastornos conductuales. El paciente adulto puede hacer una regresión intelectual, pero usualmente la depresión, la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo se han relacionado con las presentaciones más tardías en ese tipo de actividades enzimáticas que son más altas y que tienen un tiempo más prolongado con una elevación más leve de la fenilalanina. En el diagnóstico, hoy todos han mencionado que Colombia está gateando, no, ni siquiera gateando, está poniéndose en posición de gateo para arrancar el tamizaje neonatal. Es una realidad que ya tenemos, esperamos que de verdad avancemos en este sentido, pero en esta patología es primordial, porque si no diagnosticamos temprano, apague y vamos. Los pacientes con hiperfenilalaniniemias que se expongan de forma crónica a unos niveles altos de fenilalanina en el cerebro, las
complicaciones y las secuelas neurológicas ya van a ser irreversibles. Entonces, entre más tiempo expongamos ese cerebro a esto, menos probable va a ser que nuestro actuar terapéutico funcione. Así que gran parte del esfuerzo de todo esto es que los detectemos de forma temprana, porque mientras nos llegan a los consultorios, mientras se nos acerca alguien a decirnos que tomaron el tamizaje, pues tenemos que seguirlo sospechando con la clínica y con los datos que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? La confirmación con cuantificación de aminoácidos. En nuestro territorio tenemos codificados en los códigos CUPS tanto la cuantificación aislada de fenilalanina como la inclusión dentro de la cuantificación de aminoácidos en plasma. Eso se hace, lo tenemos disponible, está en el plan básico de salud, o sea, no necesitamos llenar más documentación. Y el Instituto de Errores Innatos nos los procesa con una amplia experiencia y nos dice prontamente si estamos ante esto. La secuenciación del gen, vuelvo, soy genetista, obviamente me gusta llegar a la parte molecular, pero además es porque la gráfica que les mostré del esquema del gen está extraído de la base de datos de variantes del gen de la fenilalanina hidroxilasa, que dice, gracias a saber cuáles son las mutaciones, hemos hecho una correlación clínica y con la correlación clínica hemos podido saber también la respuesta a algunos tipos de tratamiento. Entonces, en este caso, en la literatura justifican la asociación de las pruebas bioquímicas, de la clínica y de la molecular. Esto lo voy a mencionar por encima porque ya va a venir la doctora Cornejo a hablarnos profundamente del manejo, pero quiero mostrarles una gráfica que usualmente muestran errores innatos y es todo proceso metabólico parte de un sustrato que mediante la actividad enzimática nos lleva a un producto. Es decir, que esos son los 3 targets donde nosotros podemos dirigir las terapias. ¿Podemos disminuir el aporte? Sí, el manejo principal de la hiperfenilalaninemia es dietario. Entonces es ahí donde mayor impacto hacemos, en disminuir el aporte. Aquí también entran las nuevas terapias que son las que les voy a mencionar, que tienen que ver con el glicomacropéptido. Y aquí el paso de la enzima, hay una enzima que está en estudio, todavía tiene datos por reportar, porque ha mostrado pruebas cruzadas con inmunogenicidad, entonces de esa no voy a mencionar. Y en este mismo proceso enzimático podemos hablar del cofactor, que era el que encontraban en la 5ª columna de la clasificación clínica. Finalmente, ¿cómo podemos mejorar lo que nos está evitando la actividad de la fenilalanina hidroxilasa deficiente? Aquí hablamos del suplemento con los aminoácidos y hablamos del suplemento de lo que nos falta, como la tirosina. Guías de fenilcetonuria en el mundo hay muchas, aquí apenas unos ejemplos. Esta es una aproximación del manejo nutricional, un consenso de expertos que es americana. Esta es la guía, no, esta es la europea, esta es americana. Esta es la guía que desde el 2000 se viene publicando en el NIH, tiene múltiples revisiones, se ha modificado en varias oportunidades, pero digamos que la base sigue siendo la misma. Y esta es la guía europea. Entonces, si entramos a la literatura, vamos a encontrar diferentes fuentes de opciones de guías de recomendaciones de manejo. ¿Qué es importante? Iniciarlo lo más temprano posible. Entonces, si uno se para ante esto, dice, si tenemos que iniciar el tratamiento antes del mes de vida, nuestra única opción de detectarlos bien es el tamizaje. Clínicamente no hay forma de que la madre nos diga algo a lo que le pidamos una fenilalanina en el primer mes de vida. Así que hacia allá debe estar orientado el esfuerzo. La adherencia a la dieta tiene que ser completa y eso significa que debe haber una muy buena relación equipo, paciente, cuidadores y familiares. ¿Por qué no sirve que yo me siente desde el consultorio a elaborarle todo un plan nutricional y el paciente no vuelva? O el paciente se vaya de viaje y se desconecte de nosotros. Y eso es inicialmente dirigido a que el paciente lo alimenta la mamá, el cuidador, la familia. Pero el paciente va a crecer, es lo que queremos. Y va a ser independiente y va a empezar a alimentarse solo. Entonces, uno aprende a alimentarse toda la vida y tiene que aprenderlo toda la vida. Así que esto es un plan de educación muy cercano que permita garantizar que el tratamiento sea efectivo. Importante este dato, porque casi siempre que vemos el proceso de detección temprana, entonces si el paciente se diagnostica antes de los 6 meses, quitemos leche materna. Acuérdense que somos política IAMI, la lactancia materna tiene múltiples beneficios,
Sin embargo, en la forma neonatal de una PKU clásica, dependiendo si está por encima de 6, tenemos que quitarla y será reintroduciendo de acuerdo a lo que nos va a contar en la siguiente conferencia la doctora Cornea. El control, ¿cómo lo hacemos? Cuantificando la fenilalanina y la tirosina. Inicialmente, muy pronto, cada semana se tiene una cuantificación y con el pasar del tiempo se irán distanciando la toma de acuerdo al control metabólico del paciente. Esto para mí sigue siendo, parece tan obvio, pero no se hace. El equipo multidisciplinario, mejor aún interdisciplinario, hace que se tenga éxito en el manejo de estos pacientes, en el diagnóstico, en el seguimiento y en el pronóstico. El objetivo terapéutico siempre será mantener los niveles por debajo de 6 y a esto también quiero hacer referencia, no es llevarla a 0, recuerden que es un aminoácido esencial, entonces a veces se nos sale y llega el paciente con 1 de miligramo por decilitro de fenilalanina y todos felices porque está por debajo de 6, no, también lo necesitamos, entonces tiene un rango entre 2 y 6 donde son los niveles que debemos mantener. Vigilar los niveles en todas las formas clínicas. La tabla que les mostré, les mostró las formas que se tratan, que no se tratan, las leves, las severas y las moderadas. A todas se les debe vigilar los niveles y especialmente durante los estados de descompensación metabólica. Puntualmente, ninguno de los tratamientos va aislado, todos van de la mano de la dieta con restricción. O sea, la base del tratamiento es hacer la restricción en la dieta y de ahí para arriba construimos administrando lo demás. Los aminoácidos que podemos administrar van a inhibir a través del transporte de LAT1 en la barrera hematoencefálica. Recuerden que les mostré la diapositiva de fisiopatología y decía, compiten y gana la fenilalanina por estar elevada. Si logramos dar estos niveles, pues compiten más parejo y vamos a permitir que entren estos al sistema nervioso central, lo que nos va a disminuir los niveles de fenilalanina que entren. Entonces, este es el mecanismo por el que esta terapia está muy indicada y esto claramente nos va a favorecer e incrementar los niveles de los neurotransmisores. Es decir, que vamos a tener un mejor control sintomático, especialmente para adultos. Otras dos de las terapias que se encuentran recientemente descritas para las hiperfenilalaniniemias, el glicomacropéptido y el cofactor. Recuerden que todos son coadyuvantes de la dieta, que no son tratamientos únicos y exclusivos. Este glicomacropéptido es una fuente de proteína natural, eso es muy positivo, pero contiene niveles de fenilalanina, bajos, pero los contiene. Entonces es importante siempre estar más cercanos en el tratamiento porque le estamos administrando algunos niveles de fenilalanina. Este no tiene evidencia en niños, se están haciendo estudios de que ya han salido publicaciones en pequeñas cohortes de pacientes pediátricos, pero todavía no tenemos nada definitivo en pacientes de esta población. En cuanto al cofactor, casi que actúa como una chaperona, va a mejorar el plegamiento de la proteína, esta es su función en este nivel. Solo el 20% de los pacientes van a ser respondedores y como una chaperona tiene una relación importante con las variantes moleculares que se han encontrado. Entonces acá tenemos en esa misma página que les mostré del esquema con las variantes, está la base de datos de las mutaciones que responden al cofactor. ¿Qué es importante? Estos pacientes son homocigotos u heterocigotos compuestos. Si son heterocigotos compuestos necesitamos saber cómo responde a las dos variantes y hacer el análisis en el contexto de las demás de la otra clínica. Para que funcione debe haber actividad enzimática, porque si lo que voy a arreglar es el plegamiento, pues algo me debe estar haciendo la enzima para yo poder modificar esa actividad. Entonces, de base, este va a presentarse mejor en los pacientes que tienen un más alto nivel de la actividad enzimática. La hiperfenilalaninemia en el mundo entero es muy importante. Los datos han mostrado que en el mundo entero se comporta diferente a Colombia y por eso se dispone de aplicaciones, hoy que estamos en la época de los smartphones, TVs y demás, ahí pueden encontrar las aplicaciones para las diferentes plataformas donde hacen el cálculo de acuerdo al alimento. Esto haciendo la vida diaria más llevadera para estos pacientes. Es decir, yo puedo poner arvejas crudas, cuánto tiene de fenilalanina y hacer el cálculo de cuánto le estoy generando. Esto no sustituye a nadie, esto significa que es una herramienta de ayuda, pero es una herramienta que debo enseñarle a usar y por tanto el paciente también debe saber cómo va a empezar a hacer su manejo.
Como casos especiales dentro de los trastornos de la fenilalanina, recordar la fenilcetonuria materna. Porque les mencioné unas zonas grises donde la fenilalanina por ahí estaba rondando los 6 miligramos y puede ser que esa paciente no sea tan sintomática. Y las madres con hiperfenilalaniniemias tienen un 40% de riesgo de hacer RCIU, un 24% mayor riesgo de hacer abortos espontáneos. Esto ya tiene que ver con la exposición in útero, a que cuando ya el niño nace sin ninguna complicación haga retardo en el desarrollo, pero se relaciona directamente con anomalías congénitas, principalmente microcefalias. Hay literatura que nos muestra cómo se ha buscado en pacientes que se detectan por programas de búsqueda activa de anomalías congénitas, cómo están los niveles de fenilalanina en la madre. Y esto lo explica esto que dice acá. La fenilalanina cruza la placenta mediante transporte activo y los niveles de exposición del feto son más altos en el feto que en lo que estamos viviendo en la madre. Por eso se puede ver afectado. Y esta es otra publicación, 2017, donde nos muestran el listado de anomalías congénitas que se han relacionado con hiperfenilalaniniemias maternas. Cardiopatías congénitas, el segundo grupo más importante, y microcefalias, el primer grupo de anomalías más grandes en estos pacientes. Entonces, para recordar, el diagnóstico temprano es determinante en esta condición. Tamizaje o una sospecha a un muy buen momento de edad del paciente. Iniciar tratamiento con niveles de 6 miligramos por decilitro, recuerden eso a hoy, 27 de septiembre del 2019, puede ser que la semana entrante cambie el nivel, pero hoy seguimos haciendo tratamiento sobre esto. El seguimiento es de por vida. Se tenía reportes previos que decían que el paciente cuando entraba a la edad adulta se le podía liberar un poco la dieta y ya podían seguir sin mayor seguimiento. Se mostró que tiene un impacto importante a nivel del cerebro adulto y por eso es importante siempre seguirlos. El manejo debe ser interdisciplinario, se debe tener un importante proceso de educación tanto al paciente como a los cuidadores, sea la familia o sean otras personas, y el tratamiento es individualizado. Las condiciones de cada familia, las condiciones económicas para la dieta, las condiciones nutricionales del paciente y las comorbilidades que pueda presentar. Muchas gracias a todos. Acá agradecimiento especial, la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, que trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio. Así trabajamos los errores innatos acá y pues somos muy bendecidos de contar con equipo de gente muy experta que ha venido construyendo en el tiempo lo que es para Colombia los errores innatos en un ejemplo de un modelo interdisciplinario. Adicionalmente al grupo de genética, el grupo base de genética del Hospital Universitario San Ignacio, mis colegas que son mi parte B, C y D en el manejo de estas enfermedades. Muchas gracias.